Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos domingo a domingo con las diferentes corrientes de opinión, el análisis, la información, las primicias. Esta es la agenda que le proponemos hoy. Colón, la crisis sin fin, es el debate entre Roger Tejada, ministro de Trabajo, y Felipe Cabezas, de Cuco. Petróleo, dimensionando la crisis. Vamos a la verdadera dimensión de lo que estamos enfrentando. Harry Quinn, experto en hidrocarburos, nos acompañará. El arroz nuestro de cada día y el alza del combustible. Aquiles Acevedo, de los productores, y Rafael Carles, excomisionado de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, estará en Debate Abierto. El pulso de la semana política, el desplante ese al presidente allá cuando iba a firmar con las fuerzas de Colón, eso que ocurrió allí. El tema del cuartito que denunció el ex administrador del Canal Quijano, la mesa de nombramientos, etcétera. Ernesto Cedeño y Juan Macay estarán en el balance de la semana política. Y cerrará Debate Abierto hoy dándole la oportunidad a Raúl Pineda. La semana pasada, usted recordará, don Danilo Toro, buen día, que Mariela Ledesma le hizo una serie de señalamientos. El señor Pineda ha pedido derecho a réplica y con él cerraremos en este día. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Bueno, es una agenda que nos pone en perspectiva sobre, no solamente sobre lo que pasó, sino lo que posiblemente va a pasar. Porque Así es. Estos temas tienen que ver con conflictos internacionales, tensiones internacionales y también asuntos de tensión internas. A propósito, están ahí. A propósito de tensiones internas, tal vez la más visible ya por prácticamente más de 3 semanas es la de Colón. Y aquí hay que entender qué ha pasado y hacia dónde vamos, porque de pronto uno tiene la impresión de que estamos ante un diálogo de sordos. A ver si es así o no. Roger Tejada está con nosotros, ministro de Trabajo, y Felipe Cabezas del Movimiento Cuco. Buen día a los dos y bienvenidos. Gracias. Buenos días, gracias, Hugo. Yo quisiera tratar de entender un poco lo que pasó primero allá en la presidencia de la República. Yo lo veía y no lo creía. Cuando un presidente y hay grupos que van a firmar ya un acuerdo, uno dice, todo está hablado, como se dice en la calle. Pero a última hora pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente no estaba informado, la cara del presidente era un editorial. Ayúdenle, díganle al país qué fue lo que pasó, por favor, porque yo nunca había visto una cosa como esa. Bueno, para nosotros fue sorpresa definitivamente lo que ocurrió allí. Nosotros hemos estado conversando, manteniendo una mesa de diálogo sincera frente a varios temas, específicamente un pliego que se presentó. Exacto. Y fuimos punto por punto tocando los temas. El presidente de la República fue tocando los puntos ante lo que asistieron a la presidencia del anfiteatro. Y definitivamente allí contamos con la firma del levantamiento de los educadores. Este movimiento de la Coalición Unida que Cabezas podrá explicar, está compuesto de educadores, de transportistas, de sindicalistas, de algunos representantes comunitarios, y ahí pudimos contar con la firma. Sin embargo, la situación de discordia fue una situación de empleo. ¿Y no habían hablado de los empleos? Efectivamente. ¿Y entonces dónde estuvo la sorpresa? Porque cuando se dio la situación de empleo donde el presidente planteó en la reunión anterior y nosotros planteamos el programa Capacítate para el Empleo Colón con inserción laboral, que es un trabajo empresa privada, gobierno y el movimiento, los movimientos organizados, con una plataforma que generamos, se tienen aproximadamente 1.450 personas registradas en esta plataforma que vamos a capacitar con más de 6 cursos y que a la postre, producto de esa alianza, porque somos intermediadores laborales, no generamos empleo de manera natural, somos intermediadores, forjadores de oportunidades y ubicar esas plazas. Y de ahí entonces poder introducirla. Pero ¿cuál fue la situación? El gobierno no tiene la capacidad. Es imposible que genere 3.000 plazas de empleo dentro de la planilla gubernamental. Y esas 3.000 plazas de empleo
se habían hablado antes del evento, se dieron en el evento. Se lo digo porque cuando ya yo voy a firmar un documento, ya yo le he sacado la punta al lápiz. Es lo lógico. Ya estaba, todo el país estaba pendiente de las cámaras de televisión y que a última hora se diera ese desenlace. Es solo que algo hubiera pasado unos segundos antes. ¿Fue así? Sí, efectivamente, se tenía conocimiento del programa. El programa lo presentamos cuando visitamos la provincia de Colón. Ajá. Habíamos indicado de qué se trataba. Cuando se pasó el punto del programa de empleo, se pasaron ya otros temas que habían que de alguna manera presentar, como por ejemplo la reparación de calles de la provincia de Colón. Pero lo de los 3.000 empleos surgió allí, ya había surgido, ¿estaba hablado o no estaba hablado? Ya había surgido en la primera reunión. Ajá. Pero el presidente de la República señaló que es producto de un plan de emergencia que se había construido y diseñado. Pero el presidente, aquí hay que hablar claro. Sí. Si el país puede afrontar o no puede afrontar una acción, producto del compromiso o comprometer los intereses económicos de la nación y de todos los panameños. Ahora, para tener claro, eran Entonces, 3.000 eso es puestos de importante. trabajo en el Estado, aparte de los Es correcto. 1.500, ¿no? En Minera, ¿no? No, 1.500 fuentes de empleo que hemos estado censando a través del esfuerzo privado y de subcontratistas del gobierno. Pero aparte, 3.000 plazas de empleo en el gobierno nacional. Wow. Entonces, sería para nosotros imposible, Hugo, humanamente, porque debemos recordar que estamos en una pandemia. Hemos dejado de recaudar 400 millones de dólares a nivel fiscal tributario, por lo cual en estos momentos estamos en contención del gasto. Es imposible 3.000 empleos en el gobierno, que es lo que están pidiendo y es lo que ha trancado esto. Interpreto de todo lo que ha dicho el ministro. ¿Es así, señor Cabezas? Bien, primero que todo, buen día, Hugo, a ti, a la comunidad general. Mira, aquí hay cosas que no se están diciendo como deben decirse. Si bien es cierto, en la mesa temática número 5, que era la mesa que estaba viendo el tema de empleo, nombrada por el presidente de la República, en efecto sí se habló de 3.000 plazas de empleo. Sin embargo, esas 3.000 plazas de empleo inclusive incluían lo que eran los 900 millones de dólares que dice el gobierno que se están invirtiendo en Colón. O sea, estábamos hablando de que un grupo de esas plazas iban a ser absorbidas por los proyectos y esto ya se había pactado inclusive con el sector privado en Colón, llámese Cámara de Comercio, llámese APD, Zona Libre de Colón. Nosotros sabemos que es imposible que el Estado propiamente, el gobierno, pueda absorber 3.000 plazas de empleo. Ahí estamos claros, eso no fue así. 1, 2, aquí hay que decir las cosas como son, Hugo, y esto que lo sepa el país. A nosotros se nos estaba ofreciendo para el tema del desempleo 500 plazas para capacitación. ¿Dónde iban esas plazas? En el INADE. ¿Qué tiempo durarían? 5 meses. ¿Cuánto tiempo iban a estar allí la persona? 8 horas diarias. ¿Cuánto se le iba a dar? 150 dólares. Vamos a desarrollar las cosas como deben ser. Primero, ¿qué pasa con los colonenses que ya están capacitados? ¿Por qué siempre se habla de capacitaciones? Nosotros no nos oponemos a las capacitaciones. Bienvenidas a las capacitaciones, nadie se opone a eso. Pero en Colón, anualmente la Universidad de Panamá solamente gradúa más de 500 colonenses profesionales. ¿Qué pasa con esa masa que va al mercado laboral y que no tiene la oportunidad? 1, Oiga, 2. Colón es, disculpe que lo interrumpa ahí, Colón es la provincia que tiene el más alto índice académico en cuanto a carreras. No entiendo esto de que cada rato hay que estar en esto de formar a los colonenses. Así es, vamos a la parte esa. Sí. ¿Cómo nos explican a nosotros que somos una de las provincias de mayor índice académico y nos siguen mandando a capacitarnos? Entonces es indigno hablar de 8 horas metido en un salón de clase capacitando a las personas, ofreciéndoles 150 dólares, que eso no alcanza ni siquiera para el pasaje. ¿Y qué pasa con la persona que tiene que dejar algo de comer en su casa? ¿Qué pasa con la humilde persona que tiene que comer allí? Hugo, vamos a hablar claro. Aquí vamos a decir las cosas como son. ¿Cuánto hay que darle? Nosotros habíamos propuesto que en el programa plan de capacitación de beca, 600 dólares mensuales, pero funcionaba de la siguiente manera, porque lo que pasa es que la propuesta fue distorsionada. Las personas iban a ir al INADE 4 horas. Sí. Las otras 4 horas iban a prestar en una institución del Estado algún tipo de apoyo social, ya sea a través de mantenimiento o alguna otra cosa. Y los otros iban en la mañana al INADE a la institución y en la tarde iban a capacitarse. Importante aclarar esto, Hugo. Este programa, esta propuesta fue distorsionada, no se nos consideró, no se tomó en cuenta.
Adicional, el INADE en este momento, Hugo, que hay que hablar del INADE, Sí. porque aquí se está involucrando la institución. Ninguno de los programas ni cursos en el INADE duran 5 meses. Es una mentira, es un engaño a la población porque no hay curso que dure 5 meses en el INADE en este sentido. Hay mentira y engaño en medio de todo esto, señor ministro. Mira, hemos sido muy sinceros, hemos sido concretos en decir lo que podemos dar, nuevamente repito, y lo que no se puede hacer, porque no hay posibilidades, no solamente en tiempo, sino en tema de capital humano y recursos económicos. Hablamos de 500 horas frente a 5 o 6 cursos que están necesitando las empresas que están ofreciendo vacantes laborales, es decir, las necesidades laborales. Un ejemplo, AES está ofreciendo en este momento 500 plazas, pero vinculado a emisión de gases, pero a la postre necesita de unos meses 3.000 trabajadores, 3.000 puestos de trabajo. Nosotros tenemos, frente a lo que estamos viendo de personas desempleadas en este momento, Hugo, que son 15.600 colonenses desempleados, estamos viendo que no tienen las capacidades en este momento frente a lo que el mercado, pero necesidades de formación, de experiencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se ha activado un curso del INADE para formar a los 500 colonenses que necesita la empresa AES. A mí me suena lógico, yo Es no sé a lógico. ustedes. Es que el problema, Hugo, que cualquiera que lo escucha y lo ve dice, oye, pero qué bien, qué bueno. Pero yo pregunto, ¿y dónde están los insumos para capacitar a esas personas? ¿Los tienen ¿De o no dónde los va a tienen? salir, ¿De dónde va a salir la partida para eso? Si actualmente en el INADE tenemos cursos ya programados, con presupuesto y todo lo demás, y hace falta insumos Pero para los esto en cursos del especial, INADE. tienen los insumos, tienen las partidas, tienen... Es más, Señor ministro, los lugares, Hugo, el INADE en Sí. Colón, el compañero Germain Cumberbatch hizo un reportaje donde se está cayendo a pedazos. ¿Dónde van a meter esas personas a capacitarse en el ministro? INADE si no hay las condiciones necesarias? Rápidamente respondemos porque ya ha sido un objeto de discusión. La Cámara de Comercio de la provincia de Colón, el presidente Michael Chen, Sí. nos ha confirmado que mientras el presidente de la República ha confirmado el mejoramiento al INADE que el profesor Cabezas conoce, con más de $456,000 de inversión para modernizar el INADE y dar las herramientas, mientras tanto, uno ya dar los insumos, las herramientas, y mientras tanto dar el curso en la Cámara de Comercio de la provincia de Colón, que la Cámara de ahora bien. Comercio nos ha dado el espacio. ahora bien, si esto Perdón, estaba perdona, Hugo, sí. la Cámara de Comercio no tiene esa capacidad. El edificio de la Cámara de Comercio es meramente administrativo. ¿Dónde la Cámara de Comercio puede ofrecer instalaciones para este tipo de lugares? Si estamos hablando de 2 lugares nada más, el Centro Regional Universitario y lo que tiene que ver con el propio INADE. Y no hay la capacidad para eso. Mira, Vuelvo- Hugo, es más, te digo, sí. hay que decir las cosas como son. Aquí hay un plan para desacreditar al profesional colonense y al colonense. ¿Por qué lo decimos? Porque en su momento, si usted me mete en un programa donde yo solamente voy a recibir $150 mensuales que no me alcanzan, al final yo voy a decir, esto no me es productivo para mí, yo voy a ver qué hago. Y después decir, los colonenses no quieren capacitarse. Yo vuelvo al mismo punto. ¿Cómo es que si esto estaba colgando, se somete al escarnio público a un presidente si estas cosas, como hemos visto, todavía no estaban del todo afinadas? Sí, mira, sí estaban afinadas. Te puedo hablar de la plataforma digital que nosotros lanzamos el día lunes, Ajá. pasado lunes. Y en esta plataforma se registraron empresas y se están registrando los aspirantes. Como dice Cabezas, un plan de desacreditar, yo debo explicarlo. Fíjate, rápidamente. Nosotros estamos registrando a los que quieren un curso y a los que no quieren curso. Los que no quieren curso pasan directamente a la plataforma de empresas que están buscando los perfiles. No tiene que pasar a ningún curso. Entonces A mí no me- hay un a mí me plan. suena lógico. ¿A No ustedes hay no? ¿Pero a ningún dónde? plan. ¿Dónde están? ¿La plataforma está Díganos, la o no plataforma está? está, pero ¿dónde están los Perfectamente. empleos? Lo ¿Cuáles son? ¿Qué conoce. tipo de trabajos son? Perfectamente. ¿Cuáles lo son, conoce. ministro? Yo Díganos te he cuáles indicado son. que indicamos que el movimiento y que el grupo de la coalición unida por Colón, en este momento íbamos a registrar por toda la semana a los aspirantes y a las empresas. Y así hemos estado haciendo para entonces hacer la vinculación entre la necesidad laboral y la empresa. La empresa privada está anuente. Todas las empresas que visitamos en Colón esta semana, 5 puertos, zona libre de Colón, están esperando la plataforma para poder ayudarnos con la vacante y hacer las inserciones laborales, Hugo.
Hugo, esa no es la información que nosotros manejamos. Pero es la que está recibiendo aquí del ministro. Sí, yo es tengo lo que, que- yo es lo tengo que- que pero es confiar lo en lo que que está di- diciendo. No, Es lo que ¿Y las empresas están ahí o no? transmitido, las empresas las están empresas anuentes. existen. Ajá. Por ahí hay que ver si las empresas realmente tienen la capacidad y la demanda que se requiere en este momento. ¿La tienen o no la tienen? Hugo, la El mi- empresa privada ha estado presente en la mesa Espérate, tripartita. ¿y cuándo empiezan? Le Ha pregunto, estado ministro, presente. ¿cuándo empiezan? Ha estado presente. Pero ¿no? ¿cuándo empiezan? Ok, usted dice que están listas. ¿Cuándo empiezan esa plaza de empleo? ¿Sabes qué es lo ¿A que ha partir de pasado? cuándo? Que ha sido un diálogo donde no se ha escuchado de manera Es lo bilateral. que me parece y es lo sentir. que Pero yo le estoy haciendo preguntas concretas. ¿Cuándo me preocupa empiezan? mucho porque ¿Cuántas le hemos personas indicado, inician? ¿Qué tipo de le trabajo hemos- van a realizar? Le hemos indicado, Explíquenos, Felipe, pues. tú eres instructor del INADI, tú Así sabes es. cómo se maneja, eres instructor del Así INADI es. y sabes cómo se maneja la instrucción Pero y la explíquenos, inserción ministro. laboral. Usted dice que están listas. Claro que ¿Cuáles sí. son? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuánto van a pagar? ¿Y cuándo Tenemos- empiezan? tenemos- Díganos. Por lo menos ponga un ejemplo, ministro. Un por lo ejemplo, menos. tenemos 400 vacantes en el centro comercial que tú has ido, de Colón Duty Free, al lado del Radisson, donde está el puerto muy cerca, y allí nos han ofrecido, por ejemplo, 400 vacantes. ¿Qué nos pidieron, Felipe? Y lo sabes, hay que trabajar en eso en equipo, todos unidos por Colón. Inglés, turismo, y ahí están los cursos porque tú nos has ayudado en estos cursos. Bien. Tenemos que formar Don a la Danilo gente ahí. Toro, don Danilo Toro es colonense y está, yo creo que tiene mucho que decir, Sí. mucho que opinar y orientar también. Sí, porque realmente uno se sorprende de las sorpresas que los involucrados se causan mutuamente. Sí. Y yo tengo varias preguntas porque el problema de Colón no es nada nuevo. Colón hace 42 años, fue la primera provincia en pedir una estación de buses. Una terminal. Una Una terminal. Se consiguió el préstamo con aportes del gobierno y con aportes del BID. En total fueron 130 millones de dólares. El proyecto fracasó. El BID terminó con parte de la plata de su lado porque no se pudo terminar, porque se extendió en el tiempo, se produjo mucho menos de la mitad en el doble del periodo. Y es Colón la única provincia que no tiene terminal porque todas las demás tienen terminal hecha por el sector privado. Y esto también sorprende desde el punto de vista laboral. Para que el sector privado pueda invertir en Colón, Colón tiene que ser atractivo. El gobierno no puede generar las plantas. ¿Qué atractivo los colonenses están planteándole al sector privado para que el sector privado invierta en Colón? Bien, nosotros a través de las mesas temáticas se han desarrollado una serie de propuestas. Estas 3.000 plazas que nosotros hemos planteado están debidamente sustentadas. ¿A través de qué? A través de los proyectos de inversión social que dice el gobierno que va a hacer en la provincia de Colón. Aquí hay un problema que aquí solamente vemos a Colón y lo definimos y no hemos definido todavía que Colón no es solamente el distrito, no es el casco de la ciudad. Aquí está la parte de la costa arriba. Fíjese que realmente la propuesta que está haciendo el gobierno en este momento solamente contempla un plan piloto para el área del distrito de Colón. No contemplan costa arriba, no contemplan costa abajo, el eje transísmico tampoco lo menciona. Nosotros hemos planteado que si nosotros aportamos el 17% del Producto Interno Bruto, quiere decir, del dólar que sale a este país, Colón aporta 17 centavos, debe ser revertido. Pero, No puede ser. don Felipe, el resto de las provincias aportan mucho menos, pero ofrecen mucho más. Pero es que porque no hay voluntad política para resolver los problemas en Colón. Está bien, ese es el problema del gobierno. No hay un Pero problema ¿cuál de es la- falta de voluntad política. Pero ¿cuál es la voluntad de la provincia? La voluntad ¿Qué de es la- lo- Mira, hay que- ¿Qué yo tengo que voluntad aclarar- hay de parte? Sí, usted está hablando de que no hay voluntad del gobierno. Yo quiero entender qué voluntad hay de parte de ustedes también y le voy a explicar. Le voy a hacer una reflexión para que cada uno tome 30 segundos. Esto tiene que ser un ganar-ganar. Ya en lo que llevamos de paro en Colón se han perdido unos 18.000 millones de dólares. Millones. Divida eso entre los desempleados que son solamente 15.600. Pero ¿quién tiene la culpa del paro, Hugo? No, es que ya no es un tema de ¿Quién tiene culpar. ¿Quién es que no ha dado ¿Me respuesta? permite hacerle la reflexión? ¿Cómo no? ¿Me ¿Cómo permite? no? Sí. Bueno, ¿cuánto le habría tocado a cada desempleado? Porque si usted piensa solamente en esa fórmula, entonces entra en el escenario que plantea don Danilo, es ¿qué está ofreciendo Colón? ¿Por qué? Porque hemos visto en todo este tiempo, desde lo que pasó con el tren hasta el hecho de que el Mariano Bula no podían comenzar a trabajar porque los insumos para comenzar a trabajar estaban trancados y no podían llegar a su punto. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar en una fórmula que he repetido aquí.
yo tengo a 7 colonenses trabajando. Y por 3 que están sin trabajo pongo en riesgo a los 7 en vez de ver cómo le consigo a estos 3. Porque a la postre es la única provincia a la que le estamos pagando, fíjese, no el gobierno, nosotros todos los panameños les vamos a pagar para que se preparen, para que vayan a trabajar. Fíjese, el resto de los panameños se tienen que pagar su preparación, su seminario, todo. Nosotros los colonenses vamos a hacerle eso. Los panameños, todo el resto de los panameños. Entonces yo me pongo a pensar, ¿de verdad hay un deseo de encontrar una solución? ¿De verdad el gobierno ha llevado soluciones concretas? ¿De verdad hay un deseo de que, hey, ya tenemos esto, se congeló el precio del combustible, se alcanzó un poquito esto, vamos ahora a sentarnos y paramos un poco las protestas, enviemos un buen mensaje de buena voluntad? ¿Hay algo de disposición de que eso alcance? ¿Sí o no? 30 segundos, 30 segundos. Hugo, mira, eso es discutible lo que tú planteas y te explico por qué es discutible. Porque lógicamente nosotros hemos planteado que ese proceso de capacitación no es que nosotros nos opongamos, nos oponemos al mecanismo, el método que se está utilizando para ejecutarlo. Solamente 500 colonenses, donde solamente se toma en cuenta los que están cerca del perímetro de la ciudad. ¿Y qué pasó con las otras áreas que en este momento también lo requieren? 1, 2, nadie se opone a las capacitaciones, pero que lo que se le vaya a ofrecer a las personas sea algo digno, que tú tengas la oportunidad de transportarte, de comer y lo demás. Hay un problema de desempleo. Señor ministro. Hay un problema de hambre en la provincia de Colón. 30 segundos. Fíjate, también. hay voluntad política. Atendimos el tema del combustible, se congeló el combustible, la terminal, se acoge la petición de la terminal, se plantea la reconstrucción de las 7 escuelas de aquí a diciembre. El día de ayer se reactivó el Mariano Bula. De igual manera se entregó el pasado viernes el Manuel Amador Guerrero después de 10 años. Y también el tema de carretera, una licitación en unos días por 125 millones de dólares. 125 millones y ya la empresa entró en el Manuel Amador Guerrero. El 16 de junio, Manuela Jiménez, lo que se estaba pidiendo en el pliego se ha cumplido. Así que yo pido que sí hay que reconocer que hay voluntad política y pido que unamos fuerzas por Colón y saquemos a Colón Tenemos que entrar adelante. en un escenario de ganar, porque podemos perder lo poco que hay en la crisis. Y aquí el llamado sería a la cordura y al entendimiento. Hugo, ya lo hemos perdido todo, producto del saqueo de las riquezas de los colonenses. Tienen 7 trabajando y 3 sin empleo. Nos han saqueado históricamente. Colón es una provincia saqueada por todos los gobiernos. Este es el escenario que hay en Colón. Vamos a hacer un alto. En segundos regresamos para dimensionar en la crisis de los hidrocarburos, del combustible. Un especialista nos habla del tema. ¿Es un asunto local? ¿Podemos solucionarlo mirando solamente lo doméstico o tenemos que mirar globalmente lo que está ocurriendo? ¿Y qué tan complejo es? En segundos, nada más, aquí en Debate Abierto. Harry Quinn es experto en el tema hidrocarburos, ha estado con nosotros en medio de esta crisis orientando al país. Nos acompaña nuevamente. Bienvenido, don Harry. Muy buenos días, don Hugo. Muy buenos días, Danilo. Gracias. Buenos días, Panamá. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Usted hace un buen par de semanas estuvo por aquí. El mapa en qué ha variado en este tema, la crisis de los hidrocarburos. Mantenemos todavía el escenario de una guerra Rusia-Ucrania que ha afectado el suministro del mercado. Para que tengamos idea, el mundo consume 100 millones de barriles de crudo al día. Para poner en contexto, Panamá te consume 750,000 barriles de diésel. Y el caso de gasolina, 625,000, 630,000. Caso de jet fuel, 400,000. O sea, somos una pequeña cosita en este mundo de la industria del consumo. Somos un grano de arena en la playa. Así es. Esto nos ha afectado el hecho de tener que Rusia, que ponía en el mercado 3 millones de barriles, ha puesto el mercado a un desequilibrio, una disrupción en el mercado. Y esto nos ha traído pronunciadamente una subida. Recordemos que veníamos de pandemia, donde los precios se habían caído totalmente y a medida que salieron las vacunas empezó a subir el petróleo porque empezó a haber más demanda. Entonces, primero fue pandemia, resultado, una vez de vacunas, empiezan a subir los precios y luego viene 24 de febrero la guerra de Rusia
invadiendo Ucrania. ¿Dónde estamos en este momento? El mundo empezó a tratar de buscar ese equilibrio de los fundamentos del mercado, oferta y demanda. Pero a medida que se van moviendo las economías, más van demandando crudo. Sin embargo, se dio también otra disparidad en algunos productos que no siguieron la línea de crecimiento o de decrecimiento del crudo. Y eso fue debido a que otros países, al dejar de importar, países de Europa, de Rusia, buscan esa molécula de energía en otro lugar y pagan el precio para tenerlo y poder tener energía. Hombre, en esa búsqueda de gas, por ejemplo, por rebote, Panamá ha perdido 90 millones, ha dejado de facturar 90 millones de dólares por el paso de tanqueros que van ahora directamente a Europa. Efectivamente, porque necesitaban cambiar ese balance. Y tal vez salimos afectados ahí, pero creo que habrá una nivelación con el otro tipo de gas, con el LPG. Va a haber una nivelación ahí, esperemos. Sin embargo, nos sigue afectando el bolsillo a todos los consumidores y nos crea esta frustración, valga la redundancia, frustración de consumidor porque no tenemos control sobre eso. Ahora, disculpe, le había dado la palabra a Danilo, pero voy a la frustración, porque creo que todos sentimos esa frustración. El tema es, ¿tenemos conciencia los panameños de que esta es una frustración global? ¿O creemos que este es un tema del patio que podemos arreglar nosotros? ¿Usted qué mide en la opinión pública? Efectivamente, Panamá es un país netamente importador. Panamá no produce. Panamá, aunque tuviese refinería, como muchos han pensado, igual nos tocaría porque este es un fenómeno mundial. Lo que ha acontecido es que algunos países, aunque sean pequeños o medianos productores, los impuestos que utilizan en la venta, exportación de petróleo, lo han metido al subsidio. Llámese Colombia, llámese Ecuador y otros. Sin embargo, Panamá no es. Panamá es un importador neto. Y eso nos pone a merced del resto del mundo. Si nosotros decidimos congelamos el precio, ¿eso va a impactar el mercado? Quienes nos venden dirán, ¿se lo vendemos al precio que usted quiere? Ok, el yo congelar el precio es una decisión política, porque usted puede salir al mercado y nadie le va a vender a un precio por debajo. Exacto. Bien, entonces, es una... Eso no tiene que ver nada con la realidad. Exacto. Sin embargo, tenemos el fenómeno de que, y esa diferencia entre el costo de importación y el costo que le llega a ese beneficiado, ¿quién lo va a pagar? Sus impuestos. El contribuyente es el que tendrá que hacer eso. Esa medida es posible para aumentar, para disminuir o mitigar lo que se llama ese fenómeno de inflación. Yo puedo comprender el fenómeno, pero el mercado hace sus mismas correcciones y después entraremos a ver qué sucede si esto pasa y se cae y queda eso, o qué puede suceder. Don Danilo. Sí, yo entiendo esa parte, ¿no? Congelar el precio es como ir al espejo y preguntarle quién es el más bonito. Uno se engaña con ciertas medidas y uno llega a la convicción de que, bueno, uno es el más bonito y la congelación es la medida correcta. Pero aquí el punto es, desde el principio de marzo, cuando se comienzan a establecer medidas contra Rusia, el presidente de Estados Unidos, Biden, advirtió, las medidas van a ser dolorosas y vamos a tener que pagar un alto precio por las medidas. Había esa previsión en los grandes tomadores de decisión mundial. El problema es que a un país como el de nosotros le tomó 2 meses darse cuenta lo que le iba a ocurrir. ¿Cuánto tiempo, qué nivel de previsión hay ahora? ¿Cuánto tiempo necesita este país para saber qué efectos va a seguir teniendo el aumento del precio del petróleo o el alto precio, si no aumenta más, el alto precio del petróleo
el fenómeno inflacionario y el gran problema logístico que se está creando, esta especie de sancocho, de sopa que se está gestionando, ¿hasta cuándo nos podría afectar? Interesante, interesante la pregunta 3 en 1. ¿Por qué? Porque en este momento hay un fenómeno que se llama incertidumbre por el caso de la invasión a Ucrania. Esa incertidumbre, para poder mitigar efectivamente, los grandes consumidores han salido al mercado a tratar de balancear esa ecuación. Pero toma tiempo incrementar producción en X lugar, incrementar producción en el otro lugar, y la OPEP no ha sido la más cooperadora, y llamémosle el cartel de la OPEP. Entonces, eso puede tomar tiempo. Sin embargo, los otros fenómenos alternos que están sucediendo donde China quiere empujar, pero no ha podido por uno de los elementos que acabas de mencionar. Entonces, ese consumo y esa inflación en las economías van trayendo y empiezan a empujar entonces el precio hacia abajo porque no es la misma demanda. Pudiese ser, pero es tan difícil pronosticar. Yo tomaría para compartir con tus televidentes la cifra que maneja la EIA, la Energy Information Administration de los Estados Unidos, que te dice, mire, de a cómo están las cosas, para el 2023 proyectamos un precio de $93, $94 el barril, o $93 el barril. Es el único elemento de quien está estudiando basado en todo el consumo y uno de los grandes productores, pero también consumidores, puede tener. Porque de aquí a allá se supone que ya tendremos algo más produciendo, algo más en el mercado, pero también una serie de muertes. Ahora, sí queremos tener esa referencia, porque si usamos el Banco Mundial está esperando que la energía aumente en un 50% y se mantenga hasta el año 2024. Así que depende de qué referencia podamos tener. Yo quisiera ocupar los últimos minutos de esta conversa enfocándonos en Panamá y qué podemos hacer. Ahí donde está usted sentado, han estado otros que han hecho diversas propuestas. Porque sí, el margen es poco, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, hubo quien dijo, hay que liberar el mercado, que haya más competencia para que pueda haber más estaciones de bandera blanca como habían antes en vez del oligopolio que tenemos. ¿Es posible una medida como esa? ¿Beneficiaría el sistema? Yo voy a recordar las palabras que fue aquí mismo en debate abierto hace muchos años con el viceministro de Comercio, cuando yo precisamente le hice la pregunta. Y él me dio una reflexión, el Che Paredes, me dio una reflexión. Harry, no se puede dejar desprovisto al país sin una normativa, el decreto 36, porque mira el control de volumen y calidad. Es decir, en Panamá, en 50, 60 años, un solo problema de calidad. Y la otra que se mencionó en volúmenes, gente que entra y sale. Es decir, quería estabilidad. Y eso por eso ponen en términos de estrategia. Ok, usted puede entrar, pero me tiene que mantener 10 días de inventario. Entonces, buscaba proteger al consumidor, al país, porque lo peor es no tener energía líquida. ¿Y es válida todavía esa tesis? Creo que se apoyaron mucho en la OLADE, en la Organización Latinoamericana de Energía, que apoyó a Panamá, y ese es un esquema muy positivo, pero cuida al consumidor. Y la otra fue eso de poner un promedio. Panamá tiene esa gran ventaja, es el promedio de 14 días, es un esquema de administración de riesgo. Usted en otros países todos los días le pueden cambiar el precio, como cambia el mercado. Sin embargo, a la otra parte de la pregunta es, ¿y qué podemos? Entonces yo me pregunto, cuando el mercado hace sus correcciones, como en este momento, ¿qué es la buena noticia? Que el 2 de mayo teníamos el galón de diésel, precio de cargamento,
a $4.62 el galón en el Golfo. O sea, yo compro 20 millones de galones, lo pongo en un barco y lo trae a Panamá. Eso lo estaba costando a nosotros la cifra en lo que es paridad. ¿Qué aconteció en los siguientes días hasta anteayer? Se cayó $1. En este momento, el diésel del 2 de mayo, que estaba a 4.62, llegó a 3.82. Si le hubiéramos quitado los 25 centavos de impuesto, que es subsidio al tanque de gas, el efecto hubiera sido menor que la corrección que acaba de dar el mercado. Sin embargo, debo comentarles que el mercado sigue siendo volátil. Volátil es que así como bajó, vuelve a subir. Vuelve a subir. Y mira el caso del cierre de la jornada de ayer en el piso, en el NYMEX, te trajo 10 centavos, de un tanganazo le subió al diésel. O sea, un día de jornada. ¿Nos mantenemos con el promedio o nos vamos al cálculo diario? ¿Cuál es el mejor escenario? El promedio, porque el promedio es administración de riesgo. ¿Y mantenemos el precio de referencia? En mi opinión, sí, porque permítame decirle también, compartir, en lo que este humilde servidor conoce es el precio de paridad. El precio de paridad que tiene Panamá es el resultado de 14 posting, es decir, lo que publica Standard & Poor's Global Platts de cada día para cada producto, eso se introduce y se hace una ecuación. Y esa es la ecuación a la cual nos aplica el precio de paridad. Si fuese el caso de cada día, imagínese, así como bajó, así sube. Y usted estaría yendo y no podía. Ahora, además de eso, sí, la empresa, la industria, no pudiese hacer proyecciones ni siquiera en 2 semanas. Las proyecciones implican, nada más para cerrar y darle la palabra, que podríamos tener una baja. Ahí faltan 3 días de cálculos nada más. Correcto, para el precio. Correcto. Creo que vamos a tener una baja definitivamente porque ya tomamos la primera. Y les menciono el diésel porque es el que mueve la economía, el transporte, la agricultura. Y es el que más se ha disparado también, a ¿Y propósito. cuál es la capacidad real de almacenaje de Panamá? Y fíjense que digo la real porque hay toda una infraestructura de tanques que pertenecían al área, a la antigua zona del canal, que entiendo también se utilizan para mercado internacional. ¿Cuánto es realmente la capacidad de almacenaje de Panamá para el mercado panameño? Para el mercado panameño, la mayoría está en las minas, en Telfer, y algo en Potsdam. Pero tenemos que hacer la aclaración. El mercado doméstico panameño, por legislación, usa Ultra Low Sulfur Diesel. Nosotros tuvimos a nivel de país una revolución energética hace 10 años, donde cambiamos de tener 5.000 ppm de azufre. ppm es partes por millón. Parte por millón. Y irnos de eso a 15 ppm. Wow. 0.0015 máximo de azufre. Entonces, a la respuesta a Danilo es que no es lo mismo el combustible doméstico que el combustible que a veces está para exportación. Sin embargo, en esa parte quiero comentarte que me siento orgulloso. Panamá tiene una de las mayores capacidades de almacenamiento. Las minas, a través de los que tradicionales, incluyendo a Vopak, los que te mencioné, el terminal de Telfer, y aquí en el Pacífico. Sin embargo, o sea, hay exceso de capacidad. Eso es lo que es. Pero sin embargo, la ley, el decreto 36, te exige que mínimo tú debes tener 10 días. Bien. Y ese análisis, ¿por qué 10 días? ¿Cuánto tiempo me tarda armar un cargamento en el Golfo y aterrizar en el Caribe panameño? Entonces, 3 días y medio, más descargo, más esto. Ahora bien, como vemos, es un problema complejo global y es un problema complejo para nosotros. Las comparaciones son odiosas, pero uno mira Costa Rica, por ejemplo, y el presidente, al entrar, el presidente nuevo Chávez, enseguida tomó medidas para corregir el mercado. Algunos subsidios los recortó y dijo, aquí van a ustedes a recibir 7 centavos, acá van a recibir 2 centavos, es decir, una serie de medidas para de alguna forma aliviar. Si uno mira a Estados Unidos, que usted lo usó de ejemplo hace un rato, en Texas, California mejor, vamos a poner California, ahí están pensando ponerle de los impuestos o devolverle de los impuestos a los contribuyentes $800 mensuales para que
no atesten el sistema de transporte público y sigan usando sus carros. Acá hacemos a la inversa, vamos a subsidiar el transporte público, que no es bueno, y la gente ya ha dejado de usar sus carros. Ha aumentado la cantidad de público que está usando el transporte público. Pero usa esas referencias de otros países para poner los 100 millones que decidió Panamá darle de subsidio al transporte. ¿Es la salida correcta? ¿Hay un abanico de opciones? ¿No nos quedan opciones? ¿Tenemos que soportar estoicamente? Creo que la decisión, los economistas nos pueden ayudar más en esto, es una decisión es una decisión política con tal de frenar en el contexto económico la inflación. O sea, no es lo más kosher posible, pero ¿qué otra alternativa queda? Y no para consuelo, pero Europa en este momento está pagando $6 por un galón de diésel. Y al mismo tiempo, miren lo que acaba de acontecer ayer. Ayer Europa dice, las compañías petroleras de arriba, sobre sus utilidades ahora vamos a ponerle 25% de impuesto. ¿Y eso quién nos va a pagar? El comprador del combustible al final. En fin, es un panorama complejo. Gracias por abrirnos los ojos, porque este es un tema que no podemos analizar mirándonos el ombligo. Hace unos días que había una protesta, recuerdo que fue el señor Chapman, creo que nos dijo, van a protestar, entonces van a protestar ante la Embajada de Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enfoque es quién nos está causando este problema, ¿no? Y qué solución podemos tener. Lo que sí sabemos son los efectos. Vamos a conversar sobre el arroz nuestro de cada día, porque el arroz nuestro de cada día está impactado. Así también el frijol nuestro de cada día, el maíz nuestro de cada día y demás. Ese análisis lo tenemos luego de la pausa aquí en Debate Abierto. Gracias, don Harry. Gracias a usted. Hablamos de el arroz nuestro de cada día versus eso que analizamos hace unos segundos. Así de densa y de compleja la situación de la crisis de los hidrocarburos. De los productores nos acompaña Aquiles Acevedo. Bienvenido, don Aquiles. Gracias, gracias. Y Rafael Carles, él formó parte de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, ¿verdad? Tú todavía te acuerdas de eso. Clicac, es que era sonoro el nombre. Sí, así mismo es. Hablemos un poco de cómo se ha impactado el sector productivo por esta crisis del combustible. Bueno. Hablemos del arroz, que es su rubro, por ejemplo. Yo soy lechero. Ah, lechero. Pero, yo tenía aquí que era arrocero. Pero sí tenemos que estar claro que el mayor rubro que se ve preocupado por la situación es el rubro que mayor se consume, que es el arroz. Hoy en día no es solamente el alza del combustible, esto viene desde junio del año pasado, el alza del combustible lo estamos viendo en los últimos meses. También hay otra situación, cada vez se va incrementando las cuotas arancelarias con el Tratado de Promoción Comercial de Panamá con Estados Unidos. Con todo ese panorama, ¿cuál es el impacto? ¿Cuánto costaba producir arroz hace 2 años? ¿Cuánto está costando ahora? Tomando en cuenta que el arroz es subsidiado. A propósito, 9 y algo, ¿no? Se le da de subsidio, ¿no? Ahí es donde hay que aclarar. A ver. En el 2009, por ejemplo, el arroz al consumidor valía 46 centavos. Ajá. Al productor valía $18 en cáscara. Ajá. En el 2014, el gobierno de Varela introduce el arroz en una regulación de precios. Ajá. Para bajarlo de 55 centavos al consumidor a 30 centavos. ¿Y la actualidad de esa fórmula En ese cuál es? momento se le pagaba 24.50 al productor en cáscara. Hoy en día han tenido que subirle $2 más a lo que es la compensación, porque ese es el detalle, que muchos piensan que al arrocero se le está subsidiando. Recuerden que hay una regulación de precios, o sea, se paga bajo lo que dice el decreto. No es porque el productor quiere, sino porque no tiene otra opción. Si no hubiera regulación, vamos a hacer este ejercicio, si no hubiera regulación y se estuviera pagando al costo de producción del productor hoy día, ¿cuánto costaría la libra de arroz? Arriba de 60 centavos. Uf, arriba de 60 centavos sería el precio de la libra de arroz. Correcto. ¿Eso me dice que el subsidio, así como ha variado en $2, va a tener que aumentar? Sí. ¿O es sostenible los $9 que tiene actualmente? Los productores de arroz se han tenido que reunir en diferentes ocasiones porque ya los costos de producción, de que antes estaban en $2.500, han pasado de $3.000 por hectárea. Esto ocasiona de que lo que han ellos con estas reuniones llegado
entendimiento, pero que todavía no se ha finalizado, es que de que lo que le pagaban primero a 7.50, después a 9.50, ahora a 16 dólares. Pero Necesitan un subsidio de 16 dólares. pero pasa algo. El detalle es ofrecerlo y no existir. Por ejemplo, ahora que todavía le deben 9.50 o llegar a un entendimiento de 9.50 entre los arroceros, hay 21 millones de dólares que se le debe la zafra anterior, que finalizó en abril de este año. Y eso Entonces, me preocupa más porque el arroz más caro es el que no se ha sembrado, el que no se puede cosechar. el detalle es que cuando tú ves los presupuestos nacional del Estado, Ajá. que supuestamente está entre los 80, 82 millones de dólares para pagarle al arrocero, al maicero, al lechero, solamente el arroz, si se llega a 16 dólares, son 150 millones de dólares. ¿Es sostenible todo esto? ¿Usted qué lectura tiene del impacto que tiene esta crisis en el sector productivo, en la comida nuestra de cada día? El peor error, y cometió bastante, el peor error del gobierno de Varela fue establecer una política económica de regulación de precios a los productos de la canasta básica. Y eso se ha demostrado. Incluso en su momento la Cámara de Comercio interpuso una demanda contra la medida de regulación de precios y no prosperó porque se politizó la decisión judicial. No es posible que la regulación de precios, que es un mecanismo contrario al bienestar del consumidor, porque es atentar contra la voluntad del consumidor porque se hace a espalda de él, sea el mecanismo en que se están determinando los precios en este país. Mira, hay muchas maneras de determinar los precios. No solamente es el punto donde se une la curva de la oferta y la demanda. Depende de la cantidad de dinero que hay en el mercado. Eso impacta en la determinación de los precios, la velocidad con que circula el dinero, pero hay un aspecto psicológico en el consumidor que es fundamental en la determinación de los precios. Anteriormente, en el espacio anterior, se mencionaba que en Alemania y en muchas ciudades de Estados Unidos en este momento, el galón de gasolina está en 6 dólares. El consumidor actúa de acuerdo a los precios y a través de su gestión, de su actividad de consumidor, puede influir en la determinación de los precios. Si tú me pones a mí un par de anteojos en 100 dólares y los quiero pagar, los pago. Pero si no los puedo pagar, no los pago. Y el mercado se ajusta a lo mismo. Pero la regulación de precios es lo último que se debe utilizar porque, vuelvo y te digo, cuando estábamos en la CLICAC, nosotros nos oponíamos rotundamente a la regulación de precios. Jamás permitimos, como comisionado de la CLICAC, que ni el gobierno de Ernesto Pérez Valladares ni el de Mireya Moscoso se le ocurriera pensar en lo mismo. Y redactamos varias opiniones técnicas con respecto a esta medida. Ahora, en este momento, ¿qué es lo conveniente? ¿Seguir manteniendo esos precios regulados o aventurarnos? Fíjese lo que nos costaría el arroz si le quitamos la protección. Déjame terminar. El mercado está tan afectado. O sea, las cadenas agroalimentarias están tan afectadas que en este momento los productores necesitan apoyo porque la medida de regulación de precios precisamente ha hecho que no les den los números y de aquellos, y aquí dame tomar, y aquí les te podrá especificar más, pero de los 120.000 hectáreas que estaban sembradas anteriormente, llegamos a tener hasta 50.000, 60.000 hectáreas porque los productores perdieron incentivo y motivación en querer seguir sembrando. Entonces, algo hay que hacer para que el panameño siga produciendo arroz y algo hay que hacer para que el consumidor panameño siga comprando el arroz local. Ahora, es cierto que tenemos enfrente la apertura o la baja de aranceles por razón de los acuerdos que hay con Estados Unidos. Pero a escala mundial se sabe que va a haber una baja en la oferta de alimentos. A escala mundial se sabe que va a haber carestía, se sabe que va a haber encarecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos, por un lado, esta falta de incentivos a la producción ante un mundo que se ve amenazado por una caída en la producción de alimentos? O sea, estas son cosas que te dicen no nos estamos preparando para los vientos que están soplando a escala mundial. Bueno, mira, hay que hablar de todos los rubros porque hablaste de algo clave. El problema es no tener
la alimentación. Yo voy a hablar de un rubro que para mi criterio es el que tiene días contados y demasiado amenazado, que es el cerdo. El cerdo se le subió el costo de producción en un 40% y tuvo una depreciación de su valor en un 15% en este momento. ¿Cuál es el futuro de ese rubro con esos números? Yo no le veo muy buenos futuros. Tú tienes que estar claro de que en este momento tú puedes soportar, pero hay un momento que tú te vas a descapitalizar como productor. ¿Y qué va a pasar? El otro año muchos productores esos no van a existir. ¿Qué otros rubros van a pasar por lo mismo o están así en ese punto de quiebre? Muchos rubros, como por ejemplo el tema de la leche, estamos prácticamente en el margen del costo de producción. Lo veo cómico cuando dicen el agro no se detiene, pero es que no se detiene porque yo tengo que pagar los préstamos, pero no tengo de otra alternativa porque si no sigo produciendo, ¿cómo pago? Pero los márgenes de ganancia son tan bajos que prácticamente sería mejor dejar la actividad. Pero si tienes esa inversión en la finca, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué hacemos con esta? De verdad, cada vez que escucho algún sector me quedo pensando ¿qué salida tenemos? Máxime sabiendo, como apuntó hace unos segundos don Danilo, que viene una carestía de alimentos a nivel mundial y que también se están encareciendo. El pan en Europa aumentó 30% ya su precio de hace 2 meses. Entonces, ante esa realidad, ¿qué camino podemos tomar para que el golpe al consumidor, ya sabemos lo que le está pasando al productor, para que el consumidor no tenga que seguir pagando tan caro o por lo menos tenga a disposición el producto? Yo le sugeriría al gobierno nacional, por ejemplo, que entienda su papel de facilitador y permita que los agentes económicos hagan su trabajo sin trabas, sin burocracia y permitan que la actividad económica se realice de una manera mucho más eficiente y productiva. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué nos garantizaría Te eso? voy a dar un ejemplo. A ver, La nueva APA, lo que sustituyó la UPSA, que es, diría yo, va a quedar en la historia como el peor error de este gobierno. Pero, La APA, no, la eliminación de la UPSA es lo peor que ha hecho este gobierno porque la agarraron contra la UPSA y la UPSA no tenía ningún problema. Si quiere hablamos en otro espacio sobre esto, pero la APA no ha hecho el trabajo que le corresponde. No pasa una semana sin que no haya problemas en el suministro de alimentos porque existen falta de procedimiento, falta de sistema, falta de proceso, falta de recursos. Es una institución que la forzaron a crecer y todavía no daba ni siquiera los primeros pasos. Un saludo a la bandera. Eso es un error. Pretender que el gobierno sustituya la acción de los agentes económicos en materia de innovación, de inversión, y están desincentivando realmente la actividad en la industria alimentaria. Entonces, eso para darte un ejemplo. El gobierno debe entender su papel de facilitador. Otra cosa, yo creo que ya estamos tarde. Hace 3 semanas la Casa Blanca invitó a los participantes de todas las actividades dentro del sector agroalimentario a que presentaran sus ideas. Yo no tengo entendido que en la presidencia hayan invitado a nadie, ni a los arroceros, ni a los ganaderos. ¿A ustedes los han invitado? A mí no me han invitado. Para nada. ok. ¿Y quién cree que te va a dar las ideas más concretas de lo que se debe hacer en este momento? Si no son la gente que maneja. Que está involucrada. Que están involucrados. Ahora, Don Danilo. sí, no solamente un problema, como bien dijo, del combustible. Los agroinsumos, el abono, se disparó de precio antes de la guerra y ahora con la guerra ni hablar. Se ha profundizado ahora. Exacto. Es decir, el productor está asediado y el mercado no tiene cómo verse protegido ante factores que no controla Panamá, porque Panamá no controla el fenómeno de los agroinsumos. ¿Qué se esperaría frente a este problema específico? Te contesto brevemente. Igual que con la pandemia que quedó como en la superficie
y fácilmente observable los problemas de salud y sanitarios que existían en el país frente al tema de las enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, que el 80% de los fallecimientos, de los muertos, de los afectados, de los contagiados eran personas que eran diabéticos, sufrían de hipertensión, eran obesos. Eso quedó claro con respecto. Lo mismo ha pasado con la guerra de Ucrania y Rusia, que el sistema de suministro de granos y alimentos ha quedado claramente observable de que hay problemas. No es posible que el consumo de fertilizantes en el mundo haya llegado a tal punto en que esa es la única fuente de nitrógeno que tienen nuestro suelo y nuestras tierras. Se ha olvidado la producción sostenible, ecológica, orgánica, que requiere de abonos orgánicos. Ahora, ¿los abonos orgánicos en este momento van a sostener la producción de un mundo que necesita alimentos? Por supuesto que no, porque no nos estamos preparando. Igual que la pandemia no nos dio el tiempo suficiente para prepararnos para eliminar los obesos y los hipertensos y los diabéticos. Ahora bien, el gobierno esta semana toma una medida, 100 millones de dólares para los transportistas, transporte de mercancía y demás. Los productores así a lo lejos, ¿cómo ven esta decisión? ¿Ustedes necesitan un alivio como este? ¿A qué aspiran ustedes? ¿O esa es la vía correcta? Bueno, te respondo eso, pero también quedé con algo, como se dice, que no puedo dejarlo de hablar. A ver. Sobre el tema de los agroinsumos. Hay alternativas, hay herramientas que no se quieren utilizar en este gobierno. Se reformó la ley de Lima, ahora es la ley 279, para que Lima pudiera traer insumos a mejor costo. Eso no es regalado. Eso es para que el gobierno me lo traiga a mí a un mejor precio y yo se lo compro. Porque yo como productor, yo te puedo comprar 10 quintales. Tú no puedes ir a empresas internacionales a comprar 10 quintales. Tú tienes que comprar por cantidad y constante para poder... No está usando esa herramienta y la puede usar. La excusa es porque dice que no hay el presupuesto para eso. Oye, pero si acabaste en diciembre del 2021 aplicar la ley, no aplicarla, aprobar la ley, ¿qué esperas si sabes que hay una situación en el país que no es invento de nadie? Por ahí vendría un alivio. ¿Qué otro alivio podría tener el sector? La ley 17 en el tema del arroz. Yo menciono mucho el arroz porque es el mayor producto que se consume en el arroz país. nuestro de cada día, como le decimos nosotros. Existe una ley, que es la ley 17 de febrero del 2018, donde ayudaba a muchos factores. Uno de esos factores es compensar a un 40% lo que era el precio del combustible. De febrero del 2018. No se ha querido implementar porque no se ha reglamentado. Desde el 2018. Sí, desde el gobierno anterior. Así que ellos van a decir que no, que era del gobierno anterior. No importa, es una ley. Si no la reglamentó el gobierno anterior, ¿por qué no la ha reglamentado este año? Ya vas para 3 años. Entonces, sí hay herramientas. Y hay diferentes rubros que de los granos, llámese maíz, que se hubiera visto beneficiado. Entonces, tenemos el problema de que no nos das las herramientas, no tienes pagos atrasados porque le debes a los maiceros 8 millones de dólares, a los lecheros le debes a los arroceros. Entonces, no hace ni deja hacer. Panamá ha vivido una contracción de lo que representa la producción agrícola, el sector primario, en el Producto Interno Bruto. Pero en realidad el impacto de lo que afecta a este sector sobre el resto de los sectores es gigantesco. ¿De cuánta gente estamos hablando en ese primer círculo de impacto afectada realmente? ¿De cuántos productores, qué población de la República de Panamá se ve directamente afectada por este desequilibrio que hay en el ámbito agropecuario? 230.000 personas. Solamente si nos vamos por un solo rubro, que es la ganadería, son 42.000 personas. O sea, esto es un impacto muy, pero muy atroz, y no lo veamos solamente como productores, sino como consumidores. Sí, si el producto no está en nuestro país, dependeríamos de otro país. Y si ya se está diciendo que no va a haber la alimentación, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces veámoslo de esa forma, no solamente a los que estamos en la actividad, sino los que se benefician a lo que nosotros producimos. Sí, señor Carlos. Para cerrar. Aporto a lo que está diciendo aquí.
todos los países del mundo subsidian sus sectores estratégicos. En Estados Unidos está la industria automotriz, en Francia la industria aeroespacial. En Panamá todavía no se ha escogido ese sector estratégico. Aquí hay... ¿Cuál debe ser? ¿Cuál puede ser? En Panamá hay 3.500 millones de dólares en subsidios, regalos, prebendas, llámelo como quieran, a empresarios, industriales, comerciantes, productores. La pregunta clave es, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se está utilizando estratégicamente? Yo sugiero al gobierno nacional que escoja el arroz como sector estratégico, lo apoye hasta donde más se pueda. Vamos a garantizar seguridad alimentaria, vamos a garantizar seguridad nutricional, vamos a garantizar empleo permanente, vamos a darle una confianza a la economía rural y créeme que en este país la gente va a creer en la política económica de subsidio. Algo más, no más de 10 segundos, por favor, porque estamos contra el tiempo. Para que los transportistas se les diera este subsidio tuvieron que protestar. ¿Ustedes se van a quedar de brazos cruzados esperando la respuesta? Lo más probable es que nos vean en las calles. Nosotros vamos a una pausa. Gracias por habernos acompañado este día. Ahí tienes el titular, ¿Sí? del campo a la calle. Ah, sí, del campo a la calle. Gracias por habernos acompañado este día. Nosotros vamos a la pausa y damos un giro en el debate. Vamos al tema político. La semana política la ponemos en perspectiva, en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Ernesto Cedeño está con nosotros, Juan Macay también, abogado, analista. Vamos a poner en perspectiva la semana política. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. ¿Cuál es el evento que queda en la memoria, así le queda a ustedes como recuerdo de esta semana? Lastimosamente, el desplante en la presidencia, vamos a ponerlo de esa manera así. Con esa elegancia. Sí, porque yo no puedo entender que la inteligencia del gobierno central no sabía que esta persona no tenía la autoridad para firmar nada. O sea, tú vas a escuchar, vas a negociar, vas a gritar, te la has pasado protestando durante 12, 15, 20 días, pero a la hora, no, yo tengo que ir a consultar. No, señor, tú vas a negociar con el presidente de la República. Él no le hizo quedar mal a Nito Cortizo, él hizo quedar mal al presidente de la República, que es el presidente de todos nosotros. ¿Y cómo queda Colón ante la actuación de un ciudadano como esa? Bueno, lo que pasa es que hubo fuerzas que sí firmaron, los maestros firmaron otros más, pero este es el vocero, este es la cara que ha venido peleando en todos los medios. Ahora, él es la cara, pero dijo, yo no soy el que firma, el coordinador está allá. Exactamente. Era de verdad un panamacondo, la escena es un panamacondo para mí, pero el desplante, para utilizar el término diplomático del señor Macay. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que es lamentable que la gobernadora, que es el representante del presidente de la República, no tuviera a la altura de las circunstancias. Recuerda que cuando uno va a este tipo de actividades debía haber existido una coordinación. Por supuesto que no se vio con muy buenos ojos, primero administrativamente que se cometiera un hierro. Al parecer el encabezado iba a firmar el señor Voltier y aparentemente así es lo que lo dijo, que el representante legal no era él. Yo creo que esas cosas pudieran pasar en un colegio secundario, pero en alto nivel, la verdad que quedó muy mal. Como quedó muy mal que se hubiese dado un tipo de reunión y no hubiese gravitado el humo blanco necesario para poner puntos sobre la I en los problemas que hay en la República de Panamá. Yo creo que es un hecho noticioso político que a estas alturas, no, al momento de la suscripción, o que trató que fue el día jueves, no hubiese un acuerdo. Las autoridades políticas, los representantes del gobierno de la República de Panamá en Colón no están, al parecer, jugando su papel adecuadamente porque ya debió existir un acuerdo integral con todas las fuerzas vivas de Colón. Ahora, eso no se dio, yo me quedo pensando en la investidura del primer mandatario de la nación. Se le ha perdido el respeto. Olvidémonos de Nito Cortizo. Vamos a la escena. Pongamos ahí a cualquier presidente. ¿Se le ha perdido el respeto a esa investidura del primer mandatario de la nación? Yo creo que fue hace rato. Yo creo que desde el gobierno anterior el presidente cedió el poder que le da esa investidura, que le da la presidencia de la República. ¿Y el presidente actual también ha cedido ese poder? Claro. ¿Usted coincide con eso? Yo pienso que, claro, la verdad que se ve muy mal. Yo creo que hay que ser cortés. A mi juicio, definitivamente que de pronto yo hubiera sugerido que se hubiese llevado de mejor manera
lo que nosotros hemos visto como un desplante en el Palacio de la Garza al señor del taburete que nos representa a todos, pero yo creo que hay personas que están tratando de ver al señor presidente como cualquier persona cuando no lo es. Creo que ha estado en deuda el cumplimiento de las promesas del señor presidente que emitió tanto en la provincia de Colón como en la República de Panamá. Y es el descontento cuando ve que hay dinero que permea para muchas otras cosas, pero no llega ni para Colón ni para otros lugares, que hay personas que están tratando al señor presidente como si fuera el común de los mortales, no representa todo. Yo pienso que se debió haber manejado con una manera más cortés, indistintamente que uno se pudiese sentir irrespetado por la falta de cumplimiento de la palabra o de las promesas del Palacio de la Garza. Pero recuerde, la provincia de Colón tiene un representante que es la gobernadora. A mi juicio, si yo fuera en este momento, el señor presidente ya lo hubiera reemplazado, en mi opinión, porque creo que una buena vocería de parte del presidente de la República se hubieran limado, o por lo menos hubiera hecho que quedara bien en algo que fue transmitido, yo creo que a nivel nacional, el desplante que vimos pues en el lugar, en el Palacio de la Garza. Análisis y pregunta, porque usted es colonense, es su gente la que estaba allí. Sí, aquí soy parte interesada. Tengo que confesarlo, así que pido disculpas de antemano por eso. Se coincide, la mesa coincide en que fue un evento en el que no hubo ganancia para nadie, hubo pérdida para todo el mundo. Y comparto esa opinión, fue un resultado neto de pérdida para todo el mundo. Ganancia, cero. No ganaron los colonenses, no gana el gobierno, no ganan los que no son colonenses. O sea, todos los panameños, el resto de Panamá, los colonenses y el gobierno, todo el mundo pierde. El punto de acá es, ¿a dónde nos lleva esto? Referencia, Colombia. Pasa lo mismo. El costo de la protesta llegó inclusive a muertos de todas partes, muertos de gente que tenía que trasladarse a los hospitales, muertos de gente que protestaba, muertos de policías que fueron afectados. Al final fue un desgaste terrible y Colombia llega hoy a una situación de mucha tensión que en otro programa podemos averiguar. Y así puedo irme de país en país. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A terminar un partido por agotamiento? ¿O esto llevará a un triunfo por goles de alguien? Mire, yo estaba viendo antes, el viernes en la mañana, la encuestadora que trabaja para, por lo menos da información para Telemetro, y ella hablaba, la vocera, precisamente de que el problema de los panameños principal es el desempleo y luego la corrupción. Lo que estamos viendo en la provincia de Colón es que quiere que se le emplee. Y como que las propuestas de la minería no llenaban las expectativas. Por supuesto, cuando uno está viendo que el dinero no está cayendo, que no hay dinero para subsistir, que uno se está comiendo un cable, uno podía tomar acciones belicosas que no pueden ser aplaudidas en un Estado de Derecho, pero a veces la desesperación por falta de solución pronta y efectiva puede llevar a personas a cometer actos incorrectos. De ahí la sabiduría y el consejo que debe tener el señor presidente y su equipo, porque hay una máxima, en la multitud de consejeros hay seguridad, pero si tú te asocias con personas que no están a la altura de las circunstancias, que no te dicen lo que tú necesitas saber y no implementas un plan para mitigar lo que se llama la principal preocupación de los panameños y máxime que en la provincia de Colón ha llegado el punto de ebullición. Queremos respuestas, no tan solamente que sea una orden de proceder a un hospital, sino que se le solucione el problema. De eso en Colón, como en muchas de las provincias de la República de Panamá. Yo agrego, ¿por qué había que esperar hasta ahora para darle una orden de proceder que se viene pidiendo hace 2 años y que fue que se había prometido hace 8 o 10 varias años? veces? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que explicar? Y yo te voy a decir algo. Yo también, mira, mi mamá era colorense. Yo tengo sentimientos por Colón, pero da vergüenza ir a Colón. La desidia que hay en Colón. Ahora, conversábamos hace rato, hace un momento fuera de cámara. El problema es que todo el mundo lo ve como que es un problema de alguien más, pero no es un problema mío, hasta que me toca a mí. O sea, cuando me tocan lo mío a alguien mío, entonces se convierte en problema. Nosotros venimos hace mucho tiempo, y hay quienes lo hemos venido diciendo, y yo lo he dicho en este programa, la división, esa separación social que hay en Panamá, la pandemia lo que hizo fue agrandarla. Y lo que está diciendo el doctor Cedeño es resultado de eso, precisamente, porque es que tú vas al aeropuerto de Tocumen los días de Puente Largo y están los vuelos de copa llenos de viajes, pero ese es un segmento que representa el 1, el 2, el 3, el 5% de nuestra población. Allá abajo hay un problema que no está resuelto y la gente te dice, bueno, pero es que han nombraron, y lo ves en los medios, 50.000 nuevos cargos en la Asamblea, con un presupuesto muy cerca al del Canal de Panamá
pero el presupuesto del Canal de Panamá, tú ves el resultado al final del año. Oye, al final, esta última reflexión nos lleva a otro tema político de esta semana. La nota de los nombramientos, la oficina de nombramientos, el hecho de que se han disparado en el sector estatal los nombramientos a 5,000 nombramientos por mes. El balance que hacen ustedes dos de este fenómeno o escándalo, como algunos han dicho. Yo creo que es una vergüenza, ¿ok? Porque si nosotros realmente tuviéramos la cantidad de promotores deportivos que están registrados en la asamblea, y nosotros hubiéramos ido a las Olimpiadas la última vez y nos hubiéramos ganado 10, 15 medallas, pero no las hay. Y seríamos el país que va a apreciar una obra de Puccini o de Verdi, porque todo el mundo conoce la parte cultural de Panamá, pero ni siquiera eso lo hacemos. Todo el mundo sabe que son personas que están nombradas para hacer política en representación de alguien. Yo creo que es lamentable si uno ve el artículo 300 de la Constitución que reza en el segundo párrafo: los servidores públicos se regirán por el sistema de mérito y la estabilidad en sus cargos estarán condicionadas a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio. Yo creo que es una gasnatada a la decencia que debe cambiar en todo el funcionariado, en los servidores públicos. Esto es mesa de nombramiento, comisión de nombramiento, que bueno, lamentablemente el procurador de la administración no quiso poner los puntos sobre la I y prácticamente me mandó a mí a hacer la petición correspondiente al Ministerio de la Presidencia, y no sé si me van a salir con protección de datos, porque al parecer se está tergiversando la norma de protección de datos para impedir una rendición de cuentas en transparencia. Ojalá que me contesten adecuadamente para llevar donde corresponde. Yo creo que también es censurable que tú permitas, ofrezcas un puesto por un voto. Eso es algo que realmente debe ser censurable, objetable, y creo que ahorita mismo debemos establecer las bases, y el gobierno de la República de Panamá establecer las bases para permitir que haya paz, tranquilidad y democracia, y respetar al servidor público que pueda acceder al cargo por mérito y permanecer en el mismo, realmente por su capacidad y no por un linaje o canonjía política. Está claramente demostrado que debe regir la capacidad del funcionario, el mérito, para que éste forme parte del organigrama, la infraestructura gubernamental o estatal. Pero, ¿qué hacer en momentos en que la empresa privada no tiene la capacidad de incorporar rápidamente gente al mercado laboral y se pretendiese o empujase al Estado a que redujera su planilla? ¿Eso no podía llevar a la nación a otro desequilibrio? Lo que pasa es que tú tienes, bueno, no sé, primero tú tienes que establecer las bases. Eso de estar precisamente aumentando la planilla, claro, economistas han dicho que el endeudamiento es como una piedra en el tropiezo a lo que es el movimiento económico de la República de Panamá. Si la teoría es, como la empresa privada no se le han establecido el sendero para que implemente la seguridad jurídica, entonces es el gobierno el que tiene que hacer nombramientos que no necesita. Yo creo que es peligroso. Yo estoy abogando por la estabilidad y porque se hagan los nombramientos adecuados. Es más, yo soy firme convencido de que se debe respetar la ley de carrera administrativa. Pero lo que tú no puedes hacer, si tú no estableces las estructuras económicas adecuadas y jurídicas para que vengan inversionistas que quieren que se les respete realmente su inversión, porque no hay un sistema de justicia de pronto adecuado, porque a veces funciona para unas causas y otras no, y están migrando por otros países. Entonces yo como Estado voy a aumentar realmente la generación de empleo, pero solamente a una línea política. Eso es censurable. Ahora bien, si se cierra la válvula en este momento, la cantidad de desempleados que habría, como dice don Danilo, ¿sería para asustarse o no? Eso es relativo, porque si este gobierno hubiera hecho la inversión en lo que tenía que invertir, que era apoyar a la micro y pequeña empresa, son la micro y pequeña empresa y la mediana empresa, son los grandes gestionadores de empleo en este país, pero no lo hicieron. Prefirieron incrementar una planilla estatal para inclusive gente que ni siquiera estaba trabajando, porque los profesores de la universidad por mucho tiempo no fueron a trabajar y se siguió incrementando la planilla, pero por otras razones. Pero todavía estamos a tiempo. Sí, pero apoyemos a esa micro y a esa pequeña empresa. Pero sí hubo universidades en que se trabajó con la modalidad. Algunas que sí. La modalidad no presencial. Algunas que sí. Eso es cierto. La tecnológica hay que decir. Algunas que sí, pero no todas. Entonces lo
Lo que te quiero decir es que hay que concentrarnos en apoyar a quien puede gestionar empleo. No es el gobierno, no debería ser el gobierno. Y la empresa privada está en un momento determinado que no están seguros que pueden hacer muchas inversiones. Entonces el mensaje al gobierno tiene que ser: apoyemos a la micro, pequeña y mediana empresa. Y procuremos un sistema de justicia adecuado También, que garantice la certeza del castigo y la seguridad de la inversión. Porque si tú no inviertes en un sistema de justicia adecuado en la República de Panamá, yo voy a dudar en mi inversión, porque no sé si de alguna u otra manera se me vaya a fallar políticamente y no en base a lo que milita un expediente. Certeza de castigo. Oiga, el otro evento de la semana, le pongo dos, ustedes eligen cualquiera de los dos: la condena de los hermanos Martinelli y Linares o el cuartito que denunció el ex administrador del canal, o toman los dos temas, no sé. Bueno, primero, lo que el cuartito, sinceramente yo escuché el famoso cuartito, de repente algún diputado que llegue puede hablar sobre la existencia o no. Yo tengo mi personal apología al cuartito, pero lo que yo sí creo que todo funcionario en su momento debió haber hecho la denuncia pertinente. Está de tiempo. A mi juicio, de tiempo, y yo exhorto. Es más, el Código Procesal Penal reza que es un deber, una obligación del funcionario cuando advierte que se ha cometido una irregularidad de denunciarla. Así que yo, sinceramente, si usted es funcionario y me está escuchando, que es lo mismo, el servidor público, haga la denuncia correspondiente porque va a caer mal. La verdad que yo no la asimilé adecuadamente cuando estaba escuchando hoy situaciones que él manifestaba que otrora habían pasado. Yo creo que es la oportunidad en su momento de denunciar, de decir con nombres y apellidos quién son las personas autores supuestamente incorrectos, de perpetradores de una incorrección, para que el pueblo lo juzgara. Pero no, ahora que tú sales del puesto, tú piensas en denunciar. Bueno, yo sinceramente, primero, objeto el destiempo, pero creo que de alguna u otra manera hay cosas que deben variar. No puede ser que en la comisión de presidente hayan caudillos, quinquenio tras quinquenio. Yo creo en el relevo generacional y creo también en la capacidad de muchos diputados. Hay que darle oportunidad a otros, porque a parecer lo que le estaban planteando, yo veo figuras que repiten quinquenio y quinquenio. ¿Y qué pasó con todos los 71 diputados que también deben tener la oportunidad de acceder al puesto y hacer la cosa como corresponde? Señor Macay. A destiempo, coincido, a destiempo. La pregunta que habría que hacerse es: ¿cuántos funcionarios, servidores públicos, tienen los pantalones para decir no lo voy a permitir? ¿Cómo es que me quitaron el celular? A mí nadie me quita mi celular. Y a menos que yo quiera que me lo quiten. Entonces, yo creo que ¿cuántos funcionarios están dispuestos a sacrificar su puesto? Lastimosamente, el puesto del administrador no depende de la Asamblea. Y no pueden tocar el presupuesto, lo aprueban o lo imprueban. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo lo que creo es que hay que mandar un mensaje en la que hay que volver a recuperar la institucionalidad que perdimos hace 10 años. ¿Esto afecta el grado de respetabilidad que debe tener una figura como es el administrador del Canal de Panamá? Bueno, él ya pasó, prácticamente yo no puedo objetar al actual administrador porque no sé si le está pasando lo mismo. No me refiero a la persona. A la figura, a la investidura. Al cargo, exacto, a la investidura. Así como hablamos del presidente. Exactamente. Yo en lo personal no creo que afecte porque yo podría catalogar que fue la decisión de una persona. Es decir, no es tiempo. un sujeto presionable por un poder del Estado como sería la Asamblea. Eso tiene que ver mucho con la voluntad. Porque definitivamente de que al pedir, porque él también manifestó que le estaban pidiendo algún tipo de puesto que ahora ha salido en los medios de comunicación y lo lanzó Telemetro de una información que los diputados, que lo que sugerían, llevaban currículum, etcétera. Para mí eso es despreciable y violenta la teoría de la separación de poder. Yo creo que en la Asamblea Nacional de Diputados, en cuanto a su nombramiento, deben ser de repente ubicados dentro del plano específico de la Asamblea. Pero permitir que una persona te presione o te quite el celular o te mande cartas de recomendación para tu nombramiento, yo no puedo ahorita mismo etiquetar lo que le pasó al administrador, que a mi juicio no estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento, porque debió haberlo objetado allí y haberlo dicho a Panamá, no ahora, que ahora pues de alguna u otra manera se lo ve con un grado de militancia o simpatía política. Para mí eso cayó mal, pero lo que sí me está cayendo mal es que haya comunicaciones de los diputados sugiriendo nombramientos en el poder público. Eso está fuera del lugar y los que mandan en las diferentes instituciones deben permitir el acceso a los funcionarios por mérito al engranaje gubernamental, no porque te lo sugiere un diputado de la República de Panamá. Oye, para usar la terminología del béisbol, en el cajón de espera hay un diputado, es el diputado Pineda. Él no viene por ese tema, si hay tiempo le preguntamos, porque él viene por otro asunto. En el debate de la semana política pasada, del domingo pasado,
la señora Mariela Ledesma dijo una serie de señalamientos al señor Pineda, muy pero muy fuertes. Él pidió derecho a réplica, lo tiene, y en segundos usted conocerá la versión Pineda sobre los señalamientos de por favor, narcotráfico y demás. Le ruego que le pregunte sobre la comisión. Yo escuché una declaración y yo estoy creyendo en su palabra que existe una comisión de palabras más, palabras menos, en nombramiento en la Asamblea. Yo creo que es importante que aclare el punto, porque no puede ser, ya sea comisión, mesa de nombramiento o taburete de nombramiento, que haya el tipo de discriminación para que una persona acceda al puesto público. Aquí Ya debe usted se lo respetar al preguntó servidor. directamente, así que esperemos la respuesta en segundos nada más aquí en Debate Abierto. El debate político de la semana pasada es el origen de la entrevista que tenemos a continuación. Está Raúl Pineda, diputado, acompañándonos. Es subsecretario... Tercer subsecretario del Comité Ejecutivo. Yo me enredo en ese esquema, ese engranaje del CEN del PRD. Tercer subsecretario. Hubo señalamientos directos de Mariela Ledesma y usted ha pedido derecho a réplica. Así que vamos a irlo desgranando paso a paso. Esta es la primera parte de las declaraciones de Mariela Ledesma en el programa de la semana pasada respecto a Raúl Pineda. Yo quiero decirte algo, y es que este ejemplo lo traigo muy vívido. Yo veo una competencia, ¿cómo se llama Huevito Pineda? Raúl Pineda. Para decirle señor Raúl Pineda, ¿no? Sí, diputado de la República. El señor Raúl Pineda versus un hombre como Nando Meneses. Si tú me pones a yo jamás en la vida le he dicho mucho gusto a Nando Meneses, Mariela Ledesma. Pero yo conozco a Nando Meneses casi desde que pateaba bola a nivel público, que ese muchacho ha crecido en el PRD. Yo he visto a Nando Meneses dirigir Juventud, yo no lo conozco, pero es una figura que tiene trabajo, tiene trayectoria. Y tú me dices a mí que los delegados eligieron a Raúl Pineda. Aquí hay dos posibilidades. O el PRD se jodió y se pudrió para siempre y preferimos una persona con el background legal que tiene Raúl Pineda, o aquí hubo maletinazos que han sido denunciados por diferentes personas del PRD. No puede ser que por la suma de 41 votos, la trayectoria y el trabajo de un PRD de teta, porque chupó la teta del PRD desde que era muy joven, haya privado sobre la sinvergüenzura. Entonces yo quiero decirte que este partido, para mi gusto, se ha comenzado a salir. Se salió alguien como Leonor Calderón, se acaba de salir un hombre como Tommy Paredes. Nada más me falta que digan que se sale Rafael Mezquita. ¿Lo tienen los planes, don Rafael? Porque No, realmente la gente buena del PRD ya no es soportable que estés asociado a la imagen que tiene el PRD. Los señalamientos directos respecto a usted. ¿Cómo los PRD eligieron a alguien con el background legal que usted tiene? ¿Hubo maletinazos para que usted llegara al cargo, ganar esa elección? Bueno, primero, Danilo y Álvaro, primero agradecerle a los directivos del canal por darnos la oportunidad del derecho a réplica, que tanto le hace falta a la democracia, así como la eliminación de las leyes mordazas contra los periodistas. Yo en realidad no sé quién es la señora Ledesma, quién es ella para hablar del PRD. ¿Usted no conoce a la señora Ledesma? No sabía ni pensaba, ni sabía que era periodista. Sé que tiene un programa de radio, me enteré. Supe que ese odio visceral que tiene contra el PRD, pero estuvo en una campaña PRD, estuvo en la campaña de la ingeniera Balbina como vocera, perdió. Estuvo en la campaña de Blandón, perdió. Estuvo en la campaña de los independientes, perdió. Estuvo defendiendo a los jóvenes que hicieron fraude en la USMA. Ella le llama de cariñosamente los pleques, que también perdieron. Ella y yo tenemos unas grandes diferencias. Yo he ganado todas las elecciones en mi partido y acabo de ganar una elección nacional donde pido respeto para los más de 4.200 PRD. No puede decir que los 4.200 PRD votaron por maletinazo. Eso es falso. Eso es falso. En el PRD hubo una elección democrática el domingo donde yo competí contra uno de los mejores hombres del partido, Nando Meneses, un amigo personal mío. Qué tal difícil fue competir con un amigo y llevamos una campaña de altura. Y hemos tenido conversaciones con Nando todos estos días. Anoche acabo de conversar con él y la semana que viene vamos a almorzar juntos. Nando es un joven del partido, un hombre que tenía todo el derecho a correr. Yo estoy inscrito a los 18 años. No he perdido una elección. ¿No quedaron heridas abiertas de esta...? En toda competencia quedan sentimientos. Sí. El que no gana se siente mal, pero el que gana se levanta, agarra, lo abrazamos y vamos para adelante. El PRD va a salir más unido. Diga lo que quiera decir la señora. Ahora bien, el tema de su background legal, yo no sé si sobre esto de la compra de votos y maletinazo, usted quiere algo más, porque este es uno de los delitos más difíciles de probar, no sé. Sí, yo sobre eso siempre digo lo mismo, ¿no?
limitarse yo me limito a decir lo que yo puedo probar. Ajá. Y si alguien puede decir que hubo tal cosa, lo importante es saber si la parte afectada o la parte sentida por esto dice efectivamente eso pasó o esto es absolutamente falso. Hugo, yo fui el candidato de afuera del Ejecutivo. Si hubiese alguien que hubiese señalado maletinazo, hubiese sido yo. La elección fue transparente, el presidente no se metió. Esto fue una elección entre candidatos. La Asamblea tampoco es manca, la Asamblea también tiene recursos. Sí, ¿cómo puede sacar un recurso de la Asamblea para pagar? Eso es falso. No hay manera. No hay manera, eso es falso. Ni a través de nombramiento. Eso es falso. Se está acabando el periodo de la Asamblea. Ya la Asamblea cerró administrativamente. No tenemos esa capacidad. Cerremos el tema de los maletinazos, que fue el primer señalamiento. El tema del background legal creo que lo amplía en el siguiente byte la señora Ledesma. Les acaban de decir que toda esa sinvergüenzura de narcotráfico, de corrupción, es lo que ustedes son y por eso eligieron a esos diputados. Solo una cosa más. En democracia, las reglas de la democracia. Cuando hay maletinazos y hay corrupción, tú no puedes decir que eso fue elegido en democracia. Se rompieron las reglas de la democracia. Tú no puedes acusar a nadie de narcotráfico si no tienes las pruebas. No lo acuso yo, lo acusan tus propios copartidarios. No, es que yo estoy escuchando desde hace muchos años acusar a diputados de narcotráfico por eso no, y no han aportado una prueba de eso. Pero oye, si a Pineda le sacaron del carro de él droga y salió diciendo que le habían robado la plata. Pineda tiene, no, lo que pasa es que hasta que adentro del PRD no se pongan los pantalones y no deciden tirar flip. Si tú no demuestras... Te estoy diciendo, salió diciendo que la placa se la habían falsificado, pero era el carro de él y el chofer Señor de él. Mequita, lo acusa de estar participando en el narcotráfico. Pero primero, hace un par de años, Hugo, sí, un presidente hizo señalamientos parecidos contra un periodista de esta corporación. Todos los panameños salimos a defenderlo porque fue un señalamiento cobarde, dañino, no solamente contra el periodista, sino contra la familia. Ese es el tema de consumo. Voy a seguir. Vamos al tema de narcotráfico. Pero tienes que permitirme, como le permitiste a ella, decírselo. Como político me pueden decir lo que sea. Yo sabré defenderme en mi micrófono, que es el día a día. Cuando una persona como la señora viene aquí a un medio de comunicación a destilar mentiras, pero yo quiero decir al pueblo panameño que yo nunca, ni hoy ni en el pasado, he sido investigado por ningún caso de droga. Ni yo, ni un carro mío, ni un carro de un familiar mío, ni un carro de un conductor mío. Lo que dijo la señora en este estrado es totalmente mentiras. Y los periodistas y los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado en traer panelistas que vienen a destilar mentiras a un programa tan serio como este. Lo que la señora dijo es mentira. Yo nunca he estado preso por narcotráfico. Yo nunca he sido investigado por narcotráfico. Mi nombre ha estado en ningún proceso de narcotráfico. Yo sí tuve un pasado. Yo sí tuve, y es la última vez que lo voy a decir en televisión. Antes de entrar en el tema del pasado, que con eso comenzó también, el caso que menciona la señora Ledesma de su carro donde se encontró droga, ¿qué fue lo que pasó realmente? Totalmente falso. En ningún carro mío, ni en ningún carro de un colaborador mío, ni en ningún carro de ningún familiar mío. Hubo un carro que hubo una investigación internacional de la DEA que agarraron presos y se llevaron y condenaron a las personas hasta más de 20 años, donde mi nombre no aparece ni al principio, ni al final, ni en el medio. Pero quiero decirte más, cuando un canal tan serio como este invita como panelista a una señora que viene a destilar odio, mentira, desequilibrios emocionales. Usted no la ven gritando ahí totalmente. Veníamos a hablar de una elección del PRD donde hay 13 cargos y se dedicó a hablar de Raúl Pineda. Vino aquí a dar veneno, que yo sí voy a salir a defender algo. Lo que afecta a mis hijos, lo que afecta a Alejandro, que tiene 10 años. Lo que ella dijo que afecta a sus hijos. Lo que afecta a Yuleisi, a Sara, a Lori, que tiene 15 años, cuando sus amiguitos le preguntan, ¿verdad que la casa de tu papá, en el carro de tu papá es narcotraficante? Eso sí le hace un daño a la familia. Y le hace un daño a la democracia panameña. Los dueños de este canal tienen que tener mucho cuidado. Cuando mercenarios vienen aquí a cobrar, a decir cosas por cobrar, cuando vienen a decir cosas de su desequilibrio emocional y hasta mentales. Porque una persona que dice una mentira de ese tamaño, para mí tiene un problema mental. La señora miente descaradamente y yo la reto, espérate Hugo, yo la reto a que ponga la denuncia. Como una persona seria, ella se dice llamar a una persona seria, que ponga la denuncia. Yo tengo una certificación del hoy Procurador de la Nación, en ese caso,
de decir, el diputado Pineda, Raúl Pineda, no aparece en ninguna hoja, yo la tengo. ¿Usted va a proceder legalmente contra ella o va a esperar que ella presente una acción legal contra usted como es el reto que está lanzando? Yo voy a reunirme con mi familia este fin de semana y con mi familia, porque a diferencia de otros que vienen a atacarme, yo tengo una familia de la cual soy feliz, no por lo que tengo, sino por lo que valemos. Mis hijos me conocen. Mis hijos saben quién es su papá. Mis hijos jamás me han visto borracho. Mis hijos jamás me han visto pegarle a la mamá. Mis hijos jamás me han visto mentirlo. Yo lo digo como fortaleza de familia, ese es mi tesoro. Yo no sé si todos lo pueden decir. Yo lo digo. Don Danilo. Sí. Obviamente que hay un nivel de un ámbito, que es el ámbito íntimo, el ámbito familiar, el ámbito personal, que se siente vulnerado o afectado. La pregunta es, su ámbito, además de su ámbito familiar y personal, su entorno político, el entorno donde usted se desempeña, sus votantes, sus electores, ¿también siente que están vulnerados? ¿Le cuestionan algo? En su entorno político la gente ha dicho, oye, diputado Pineda, pero ¿qué pasó aquí? Lo que dijo esta señora es cierto, es falso. Esta señora ha dicho algo. ¿Qué es lo que ha pasado? En el medio de la campaña, que fueron 23 días, tuvimos la oportunidad de estar en Breñón, de estar en Río Sereno, de estar, y a cada uno de los miembros del partido pudimos tener conversaciones, pero fíjate, las conversaciones fueron basadas en, hombre, te recuerdo cuando viniste hace 25 años con el señor Melo. Me recuerdo cuando caminaste a nivel nacional siendo el jefe de campaña del señor Melo. La opinión política de la señora no me afecta políticamente. Eso lo vienen diciendo hace 15 años y cada vez gano con más fuerza. Acabo de ganar ser tercer secretario del PRD, donde votan los líderes más destacados del partido, representantes, alcaldes, diputados, ministros, directores. Nosotros no estábamos compitiendo contra el electorado. Yo acabo de ganar una elección en San Miguelito como nunca se había hecho. 295 a 25 delegados. Nosotros hemos consolidado el liderazgo. Hombre, algo debemos estar haciendo bien. Y por la secretaría fue con una figura de la fue talla y valía la persona del que señor Nando Meneses. Que mejor prestigio tenía en el gobierno, un muchacho recto, correcto, Nando Meneses, a quien goza de mi admiración y cariño. Vamos al siguiente byte, para ver si podemos abordar otro tema que le dejaron un reto del segmento anterior. Oye, Pineda estuvo preso, ¿qué te pasa? Pineda fue consumidor, no narcotraficante. Bueno, pero estuvo preso y está alrededor de la droga. Y la gente que tiene nombrado, por lo menos dos han estado involucrados. Y él lo ha aceptado que fue bueno, que es por lo menos consumidor. dos de los que tiene nombrado han estado involucrados. Su carro está involucrado. ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Que me chupe el dedo, Rafael? Entonces, presente las pruebas y demuestre que lo es y entonces hablamos. Esa es la solución que dan cuando no quieren hacer nada. Los panameños no somos pendejos. Y entonces, no nos gusta que nos agarren de pendejos y no podemos permitir que nos agarren de pendejos. Bueno, concluye usted, señor Mezquita. Hubo una elección. Sus casos alrededor de la droga. Es una repetición del tema y el señor Mezquita que sí puso la parte personal que usted creo quería mencionar del consumo. Tuve una vida alrededor de la droga por 13 o 14 años, que el 15 de agosto de este año cumplo 26 años de estar limpio. 25 años de estar limpio. 26 años de estar limpio. Después de eso, 6 títulos universitarios, entre un mes me graduó de docencia superior en la Universidad de Panamá. Cuando escucho ahora la palabra emprendimiento, recuerdo hace 30 años cuando Don me decía, tienes que emprender. Don es Don Arturo Melo. Don Arturo, sí. El mismo Don tuyo. Sí. Y emprendí un negocio de limpieza de áreas verdes. Yo no vivo de la política. Conmigo trabajan 236 colaboradores de la empresa privada, en mi grupo de pequeñas empresas. No de ahora, de hace 17 años. Yo no vivo de la política. Yo soy un hombre que he resistido a situaciones como la que la señora ha dicho, pero la he superado. Pero la he superado dando la cara, que es un flagelo que no solamente le pega a la gente como yo que vive en Cerro Batea, sino que le pega hoy a los extractos sociales más altos del país. Pero quieren esconder esto, ¿no? Yo sí, yo tuve un pasado y me he levantado y mis amigos saben quién soy yo. Pero de hoy, ¿de qué me acusan? Hoy ¿de qué me acusan? No, ni un expediente abierto ni en la corte ni en ningún lado. Hoy ¿de qué me acusan? ¿De qué? ¿Qué es lo que ha hecho Raúl? Ganar elecciones, ese es el odio. Ahora, como el señalamiento es directo, le vuelvo a insistir, usted alrededor de la droga, narcotráfico, maletinazo, ¿usted de verdad tiene que consultar con la familia si va a emprender una acción legal? Todo lo que hago lo hago alrededor de mi familia porque todo lo que hago afecta positivamente o negativo a mi familia. No hago nada si no le consulto inclusive a mis hijos chiquitos. Yo soy un hombre de familia. ¿Qué ocurriría si la persona que mencionó todos estos señalamientos
se retractase y pidiese disculpas. Ojalá tuviera la grandeza humana de hacerlo, porque le daría un gran mensaje al país, de decir, como yo he dicho muchas veces, me equivoqué. Solo los ríos no se retroceden. Yo me he equivocado en mi vida, y me he equivocado políticamente, y me he equivocado empresarialmente, y me he equivocado familiarmente, pero he tenido la valentía de levantarme. He ofendido a algunas personas, y por eso que decía que mucho cuidado, porque en los medios de comunicación y los periodistas panameños dicen, no puede ser que los diputados se arropen bajo el manto de la inmunidad y ataquen ferozmente con mentiras a periodistas y personas. Bueno, no puede ser que panelistas vengan a este programa y se abracen bajo el manto de la libertad de expresión para hacerle daño a mis hijos. Ahora, nosotros para mantener el balance siempre actuamos de buena fe con nuestras fuentes, gente seria, responsable. Esos temas que se salen de nuestras manos y lo que más podemos hacer... excepcional que lo hace, porque los otros medios no lo hacen. Este es un medio excepcional porque yo tengo... Gracias por reconocerlo. Hugo, Danilo, yo tengo el privilegio, y quizás ustedes no lo puedan decir por objetividad del programa, que usted sí conoce mi vida. Y usted sí conoce mi familia. Danilo, tú sabes de dónde Dios me ha permitido salir. Tú sabes mi honestidad y mi transparencia. Tú sabes de dónde, que todo lo que yo hago por la... Yo aquí acabo de ver hablar un candidato a la presidencia por Independiente, hablar de los deportistas, pero jamás le ha puesto una camiseta a un niño para que juegue fútbol. Jamás ha comprado una pelota para que juegue fútbol. Yo estoy en esto desde que Dios me dio la vida nuevamente. Hugo, tú conoces cuánto ha sufrido mi familia por llegar aquí. Tú conoces de mi transparencia, tú conoces de todo lo que yo he hecho para poder llegar aquí. Y créelo, si hubiese tenido maletinazo no hubiese estado en política. Y sé del drama familiar y la dificultad personal y el golpe profesional que se recibe al ser víctima también de una enfermedad como el consumo de drogas. Yo tengo que también decir lo mismo. Y 26 años mantenerse sobrio, limpio, sin una sola recaída. No es una meta fácil. Así es. Así es. Así como se plantean cosas como esta, también en medios de comunicación, en redes sociales que tienen un poder enorme, se establecen conceptos, se crean figuras imaginarias o se dicen cosas sobre la comisión en la que usted trabaja, que es la Comisión de Presupuesto. Claro. Y se dice muchas veces, los diputados no trabajan, los diputados no hacen, ¿qué hacen? Brevemente, ¿qué tanto trabaja una comisión de presupuesto? ¿Qué tantas instituciones tienen que atender? ¿Qué tantos problemas tienen que ver ustedes? Oiga, fue en la comisión de presupuesto, no esta, sino la del 2017, donde el señor Quijano habló del cuartito. Quiero saber si el cuartito sigue existiendo, si usted sabe de oídas si ese cuartito existe. Y le sumo lo de la mesa de nombramientos, que el reto se lo lanzó el señor Cedeño, que estaba sentado ahí donde usted está. Primero, 2 minutos para eso nada más. Hay muchos cuartitos en la asamblea. El administrador del canal debió mencionar con nombre y apellido y salir diciendo, esta persona me están extorsionando. Debió decirlo en su momento. Lo que el señor administrador del canal no dice, que su hijo era el abogado de la compañía a quien le compró 30 remolcadores. Eso no lo dice aquí en este programa. Yo no estaba en esa lista, ni estaba en esa comisión cuando él fue, pero el señor debió decir que su hijo, que tiene el mismo nombre que él, era el representante legal de la compañía que compró 30 remolcadores y que se ganaron 50 millones de dólares para él y su familia, siendo él el administrador del canal. Eso sí yo lo puedo decir con pertenencia, que vamos a una discusión, tráigamelo aquí y que yo le traigo los documentos. Pero cuando un millonario lo hace, son negocios. Porque son la familia adinerada, dueño de este país durante 200 años. Disculpe, pero un mal no cubre otro mal. No. Yo digo... Si usted me está usando eso de excusa... No, señor. Yo le digo que si eso se hizo, debió denunciarlo. Si algún ministro dice que Raúl Pineda le ha pedido algo, no hay ni un cuartito, hay un salón donde ellos van y nosotros tenemos un salón donde comemos. Y ellos llegan a saludar a todo el mundo ahí. ¿Y le quitan el celular o entran con el celular? Yo nunca le he quitado el celular a nadie. Benicio Robinson nunca le ha quitado el celular. Es más, Benicio nunca habla con ministro ahí. Sí, se refería a Benicio Robinson. No, el hablo fue del 2017. Pero ¿por qué no lo acusó? Qué irresponsabilidad más grande. ¿Por qué usted no lo acusó? Si usted es un hombre transparente, valiente, firme, ¿por qué no salió a decir el diputado tal y tal me pidieron esto? Que enseñe las notas. Politiquería barata. ¿Quiere ser candidato a algo? Dejamos la interrogante ahí. Eso lo podrá decir el propio señor Quijano por lo pronto. Gracias, don Raúl, por haber estado acá, ofreciéndole el derecho yo quiero contestarle a Danilo. Ayer estuve
La comisión de presupuesto, ¿qué que hace la no comisión está de de presupuesto? vacaciones. La Asamblea siente que cuando no hay pleno estamos de vacaciones. Ayer estuvimos a las 9 de la mañana haciendo un recorrido en la Universidad de San Miguelito, en la ciudad que va a tener esa Universidad de San Miguelito Cruzán, tratando de conseguir los recursos para terminar la universidad, donde van a estudiar cerca de 26,000 personas, no solamente de San Miguelito, del 89, de Carretera, de Colón, del 810, donde realmente... ¿Dónde están esos terrenos? En Chivo Chivo. En Te voy a Chivo invitar, lo voy a invitar para que vean. Eso estaba haciendo la Comisión de Presupuesto ayer, con todos sus comisionados y todos sus funcionarios. Don Danilo. Todo el mundo habla de la asamblea, qué mala, pero todos quieren ir a la asamblea. Sí. Bueno, yo Voy voy a invitarlo también cobertura. a otras universidades Yo voy a para que cobertura. Gracias. Dios lo bendiga a todo el pueblo panameño por habernos escuchado y felicidades al PRD por ese gran congreso. Y quiero decirle algo, estamos más unidos que nunca, nos van a ver fuerte y vamos a repetir el 24. Este es un anuncio político no pagado. Gracias por haber estado acá, señor Raúl Pineda. En derecho a réplica, hay retos lanzados. Está entonces la pelota en el lado de la cancha de la señora Mariela Ledesma. Y los retos son sencillos. Probar que hay casos de narcotráfico contra el señor Pineda y también dejó abierta la posibilidad de ofrecer disculpas públicas, ¿no? Exacto. Y este... Hay dos puertas bien abiertas. Sí, porque bien cometió un abiertas y delito. claras. Cometió un delito. Claro que lo cometió. Gracias, señor Pineda. Así cerramos, nos despedimos. Gracias, don Danilo, por haber estado acá. Siempre con su análisis y observaciones. A ustedes por la sintonía. Pueden ver el programa completo esta tarde a las 3 en la pantalla Eco TV, permanentemente en Metcon.gov, también en la plataforma de YouTube. El próximo domingo nos volvemos a encontrar, primero Dios. De aquí entonces hacemos el esfuerzo. Nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. Bendiciones.